Increíble historia, hermano maestro de Kung Fu enfrenta gángster y transforma su destino en uno solo golpe. La noche caía sobre Guadalajara, envolviendo la pequeña colonia de Miguel en un manto de tranquilidad que era engañoso. A pesar del silencio exterior, su mente apenas encontraba paz. El eco de su padre fallecido lo perseguía, obligándolo a ser el hombre que su madre y sus hermanas necesitaban. Tenía 25 años, pero la carga de la responsabilidad lo hacía sentir como si llevara el peso de un mundo en sus hombros. Trabajar largas horas en el taller mecánico resultaba agotador, pero cuando llegaba a casa, el verdadero desafío comenzaba. La familia es lo primero, se repetía, pero esa declaración, tan noble y llena de amor, a veces se transformaba en un bando que lo encerraba. Cada mirada de desasosiego de su madre, Carmen, y las risas fingidas de Ana y Lucía aumentaban la presión en su pecho. Sabía que la vida de su familia dependía de él. Sin embargo, un enemigo había aparecido en su camino, Javier. Este gángster, un figura de sombras y amenazas, había comenzado a cercar su hogar ancestral, lanzando sus exigencias amenazadoras, con la frialdad que lo caracterizaba. La noche en que Javier golpeó su puerta, Miguel sintió como un escalofrío helado descendía por su columna. «Váyanse o se van a arrepentir», había gruñido. En ese momento, el mundo que había construido con esfuerzo parecía desmoronarse, y se enfrentó a un dilema aterrador: ¿debería utilizar la violencia que tanto había aprendido a evitar para proteger a los suyos? Mientras los recuerdos de su abuelo le enseñaban sobre el autocontrol y la paz interna, la ira y el miedo comenzaban a nublar su juicio. Un maestro de Kung Fu en la penumbra de la noche, ahora se encontraba en un campo de batalla moral. En cada práctica de Kung Fu, las lecciones ancestrales luchaban con sus instintos protectores. «No puedo golpear a un hombre por amor a mi familia», se decía a sí mismo, sintiendo la angustia crecer al escuchar las risas de Lucía y el susurro preocupante de Carmen en la otra habitación. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Día tras día, la carga se volvía más pesada, y el rostro de Javier lo atormentaba incluso en sus sueños. La duda devoraba su mente, y si no era lo que su abuelo había creado en él lo que salvaría a su familia, sino algo completamente diferente. Las palabras de don Alfonso reverberaban en su cabeza. «La verdadera fuerza está en encontrar tu voz, Miguel», pero cada día se convertía en un desafío mayor. La presión acumulada lo llevaba a entrenar más, con la esperanza de que el conocimiento y la técnica lo llevaran a una resolución pacífica. Sin embargo, se dio cuenta de que el enfrentamiento era inevitable. El día del choque se aproximó, y las horas se convirtieron en minutos. La angustia lo consumía, mientras que su mente lo arrastraba a un lugar oscuro. Cuando finalmente se plantó en el callejón, con la oscuridad como su única compañía, comprendió que lo que estaba a punto de enfrentar era tanto un gángster como sus propios miedos. ¿Sería capaz de alzar su voz en lugar de levantar su mano? El silencio del lugar se volvió ensordecedor. Se paró firme, dispuesto a descubrir su verdadero destino. Miguel se quedó inmóvil en el callejón, sintiendo cómo la tensión en su cuerpo aumentaba con cada respiración. El frío de la noche apenas era nada comparado con el sudor que le resbalaba por la frente. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, dificultando cada pensamiento. La imagen de Javier, con su mirada desafiante y su sonrisa cínica, invadía su mente, retroalimentando sus miedos. Sin embargo, otra voz surgía en su interior, la de su abuelo, recordándole la esencia del Kung Fu: no era solo un arte marcial, sino un camino hacia la autoconfianza y el autocontrol. Mientras persistía la batalla interna, Miguel recordó los ejercicios de respiración que aprendió en sus sesiones de entrenamiento. Cerró los ojos por un instante, sintiendo que cada inhalación traía consigo la fuerza de los ancestros, cada exhalación alejaba las sombras que lo acompañaban.
En ese pequeño acto de calma, resurgió la determinación que había estado latente, desafiándolo a actuar desde un lugar de paz en lugar de la rabia. Su mirada se enfocó en el final del callejón, donde la tenue luz de un farol reveló la figura de Javier. El gánster estaba acompañado de dos hombres, todos con el aire de quienes se sienten invulnerables. Pero Miguel no se dejaba abrumar, cada paso que daba hacia el encuentro estaba más ligado a la búsqueda de su propia voz que a un enfrentamiento físico. Ahora es el momento de hablar, se dijo, consciente de que esta sería su oportunidad no solo de defender a su familia, sino de liberarse de las cadenas del miedo. Con la urgencia corriendo en sus venas, se acercó, preparado para enfrentar a su oponente con palabras, no con golpes. ¿Quién te crees? Miguel rompió el silencio, su voz resonó con una claridad que lo sorprendió. Javier lo miró, perplejo. Esa mirada, que una vez había intimidado a otros, ahora parecía más gris, menos amenazante. Algo en su forma de hablar había cambiado. No había gritos, ni acusaciones. Venía desde su ser, alimentado por la necesidad de proteger lo que amaba. Esta casa no es tu propiedad. No estamos aquí para que amenaces, sino para vivir en paz, continuó, dejando que el eco de sus palabras flotara en el aire. La respuesta de Javier fue una risa burlona. Podía notar el desprecio en sus ojos, pero algo en la respuesta de Miguel provocó titubeos en sus secuaces. La confianza que proyectaba era palpable. Aquí no tienes poder, dijo Miguel, y en ese momento, sintió un cambio. Las antiguas lecciones de su abuelo se unían a sus propias creencias, formando una barrera que dificultaba la entrada de la violencia. Sin embargo, Javier no se detendría fácilmente, su reacción sería fulminante. El gánster dio un paso al frente, buscando amedrentarlo, pero Miguel se mantuvo firme. La confrontación tuvo un giro inesperado. ¿Podía un hombre encontrar la fuerza necesaria para vencer no solo a un enemigo físico, sino también a sus propios temores? En ese instante, Miguel sintió que, por primera vez, estaba liberándose de la carga de ser solamente el protector. Estaba encontrando su voz. Esto no ha acabado, amenazó Javier, sus palabras rebotaron como una advertencia. Con su reputación en juego, la agitación en el ambiente se agudizaba. Ahora, más que nunca, Miguel sabía que el camino que había elegido sería complicado, lleno de desafíos no solo externos, sino internos. Mientras Javier retrocedía, incapaz de manejar la incertidumbre, Miguel sintió que su decisión de enfrentar la situación con valentía lo colocaba en un camino de autodescubrimiento. Podía perder esta batalla, pero había ganado algo mucho más significativo, el control sobre sí mismo. Todavía con el eco de la confrontación resonando en su mente, Miguel se retiró hacia su hogar, sabiendo que el enfrentamiento definitivo no había hecho más que comenzar. La próxima vez, la voz que fortalecería su espíritu podría ser la clave para cambiar no solo su destino, sino el de su familia. Al entrar, encontró a su madre en la cocina, preocupada por su tardanza. Miradas de preocupación cruzaron el aire. Miguel sabía que una tormenta se avecinaba, una que requería todo su coraje para afrontar. En su interior, algo comenzó a gestarse. La lucha por su libertad, por su familia, y por la verdad de su propio corazón ya había iniciado. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger a quienes amaba? La pregunta pendía en el aire, lista para ser respondida en los próximos días. Miguel se sentó al borde de su cama, sumido en pensamientos oscuros tras la intensa confrontación. La conversación con su madre había sido breve, pero la preocupación en su rostro echaba raíces en su mente. Se sentía atrapado entre dos mundos, el hogar, donde el amor y la protección eran vitales, y el mundo exterior, donde los peligros acechaban como sombras inquietantes. Aún así, esa noche se había producido un cambio en él. Enfrentar a Javier había sido un primer paso, pero sabía que el camino por recorrer era mucho más complicado que una sola confrontación. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos de las enseñanzas de su abuelo fluyeran en su mente. Las lecciones que habían marcado su infancia cobraban vida una vez más, transformándose en palabras de aliento que se entrelazaban con sus sentimientos de inseguridad. El verdadero poder está en controlar tus miedos, resonaban en su interior, y aunque el eco era claro, la duda seguía siendo un compañero persistente.
El día siguiente despertó en un ambiente de tensión palpable. Las calles tenían un aire denso, como si todos estuvieran conscientes del conflicto que se avecinaba. Un impulso creciente invadió a Miguel, empujándolo a salir y encontrar a sus amigos del dojo. Sabía que no podía enfrentar a Javier y su pandilla solo, necesitaba aliados, no solo en el arte marcial, sino en la vida misma. Ser fuerte no es solo pelear. Es saber cuándo y con quién, se repetía mientras se dirigía al dojo. La práctica no solo se trataba de golpes y patadas, sino de una cohesión profunda que unía a los que compartían la misma pasión. Al llegar, pudo sentir la energía de sus compañeros, que lo acogieron con miradas de preocupación y admiración. Ellos habían escuchado sobre su encuentro con Javier. Miguel, ahora en el centro de atención, se dio cuenta de que su voz podría ser más poderosa si se unía a la de ellos. Necesitamos hablar de lo que está pasando, dijo Miguel, con una firmeza renovada. A medida que compartía su historia, vio en los ojos de sus amigos la chispa de la solidaridad. La conversación se transformó en una discusión intensa sobre cómo podrían actuar. La idea de unirse para proteger su barrio resonaba con fuerza. No se trataba solo de defenderse de Javier, sino de reafirmar su presencia en la comunidad. La práctica comenzó, y Miguel sintió como el sudor corría por su frente mientras cada movimiento lo conectaba más con su cuerpo y su mente. Cada golpe era una declaración de que la paz y la justicia eran más poderosas que la violencia. El entrenamiento no solo mejoraba sus habilidades físicas, también forjaba una comunidad, una familia elegida que lo apoyaría en la lucha por lo que creía justo. Al finalizar, la voz de Juan, su maestro, resonó por encima de las risas y los comentarios. La verdadera batalla está en tu interior. No olvides que la autoconfianza es el primer paso hacia todo cambio. Miguel asintió, sintiendo la carga de la verdad en cada palabra. Mientras regresaba a casa esa noche, el brillo de las estrellas le otorgaba nuevas perspectivas. Decidió que el conflicto sería un catalizador para transformar su vida, no solo en defensa de su familia, sino en la construcción de una comunidad que estuviera unida contra la adversidad. Sin embargo, al abrir la puerta de su casa, se topó con una nota en la mesa. La letra era familiar, pero el contenido solo podía significar problemas. Miguel, necesitamos hablar. Javier no se detendrá y tú tampoco deberías. Es peligroso. Su madre había percibido lo que él había intentado ocultar. Un profundo nudo se formó en su estómago. Las palabras de su madre eran una advertencia, pero también un recordatorio de que la transformación que había iniciado también podía tener un alto costo. ¿Hasta dónde llegaría realmente en su búsqueda por proteger lo que amaba? La batalla interna se intensificaba. Nuevos desafíos estaban por venir, y en su mente resonaba una pregunta inquietante: ¿era un guerrero de la paz o un hombre que lucharía para proteger lo que consideraba sagrado? El camino se oscurecía ante él, cada paso lo acercaba a decisiones que definirían no solo su futuro, sino el de aquellos que más le importaban. La inquietud se apoderó de él al pensar en su próximo encuentro con Javier, y con cada paso que daba, la duda se intensificaba: quizás la respuesta a su lucha se hallaría no solo en el dojo, sino en la profundidad de su propio ser. Miguel sintió que el aire le faltaba mientras contemplaba la nota en la mesa. La advertencia de su madre giraba en su cabeza como un engranaje oxidado, desgastado por el tiempo. Debo actuar, pensó con fuerza. Pero, ¿cómo? La lucha ya había comenzado, y él debía decidir su postura, un llamado hacia el autodescubrimiento que lo llevaría de nuevo al dojo. La noche se tornó en su aliada, revelando un espacio en blanco donde podía forjar su destino. Mientras las estrellas titilaban en la oscuridad, Miguel dedicó un momento a reflexionar. La lucha no solo era física, sino también mental y emocional. Necesitaba entender su motivación más allá de la defensa. Su deseo genuino de proteger a su madre y a su comunidad requería claridad. No podía ser un hombre guiado solo por temor, debía enfocarse en la fe que tenía en su propio viaje. Decidido a no dejar que sus dudas lo dominaran, buscó respuestas en la historia de su abuelo, un guerrero no solo del cuerpo, sino del espíritu. Recordó vívidamente las historias que le contaba, las cuales enfatizaban la importancia de la sabiduría y la compasión.
¿Era capaz de incorporar esas enseñanzas en su lucha actual? El enfrentamiento con Javier, visto desde esta perspectiva, podría ser también un camino hacia la paz. Al amanecer, la luz del sol lo recibió en el dojo. Se notaba un ambiente cargado de energía entre sus compañeros. Miguel se sintió fortalecido al ver que no solo estaba allí para representar sus propios intereses, sino también por su familia y sus amigos. En especial, quería salvar a su madre de la ansiedad que la invadía. La práctica se intensificó. Cada golpe, cada movimiento, se sentía más como una forma de liberación. Miguel empezó a canalizar su miedo a través de la concentración. Durante un combate simulado, se encontró con uno de sus amigos más cercanos, David. «Estás diferente hoy», observó David, arrojando un puñetazo que Miguel bloqueó sin dificultad. «Intento centrarme». «No se trata solo de golpear, sino de comprender por qué lucho», respondió Miguel mientras avanzaba, encontrando un equilibrio interno. A medida que la jornada progresaba, las advertencias de su madre volvían a su mente. Mientras todos se concentraban en los movimientos, él se preguntaba de qué forma podía llevar esa enseñanza de fortaleza mental a su próximo encuentro con Javier. No podía ser solo un desafío físico, necesitaba ser estratégico y astuto, logrando que su adversario cometiera errores de concepción. La práctica terminó con un brillo en sus ojos, una mezcla de determinación y esperanza, y, aunque sentía que el desafío que se avecinaba era monumental, la nueva claridad en su mente le proporcionó un senso de dirección. Transcurrió la semana, y cada día Miguel se dejó absorber por el entrenamiento. Sin embargo, las noches estaban marcadas por la inquietud. Su mente repasaba los escenarios posibles de su próximo encuentro con Javier. Quería confrontar su miedo, pero no podía evitar cuestionarse si estaría listo para lo que eso implicaba. Una tarde, mientras regresaba de la práctica, Miguel encontró a un grupo de chicos en la calle, rodeados de un aire de desafío. Entre ellos estaba Javier, quien lo miró de reojo. El silencio se hizo presente, pero en el fondo sabía que lo que estaba por venir ya estaba decidida por él. No se podía escapar del enfrentamiento que se avecinaba. Atormentado, sintió el peso del destino deslizándose hacia él. Las decisiones que había tomado y la confianza que había estado cultivando se hallarían pronto ante la más dura prueba. Miguel, ahora en la encrucijada de la lucha, reflexionó sobre su transformación. ¿Podría realmente convertirse en el defensor que su madre necesitaba o sería consumido por la vorágine de la violencia que aquel encuentro prometía? El tiempo se contraía, la tenacidad de su viaje se enredaba, y la próxima elección que enfrentaría podría cambiar no solo su vida, sino también la de quienes amaba. El aire de la calle se tornó denso, y así, el momento crucial se acercaba. Su viaje hacia el dominio no solo de su habilidad, sino de su esencia, estaba en la línea. ¿Se estaba preparando realmente para el enfrentamiento que le esperaba? La respuesta vendría con el primer golpe. El día que Miguel había anticipado con agonía finalmente había llegado. La mañana se presentaba como un lienzo en blanco, pero su mente era un torbellino de emociones. Mientras se preparaba, recordó las lecciones de su abuelo y la importancia de la tranquilidad interior. Era un nuevo enfrentamiento, no solo contra Javier, sino contra sus propios demonios. Se dirigió al dojo, donde la energía era palpable. Miguel sabía que cada movimiento que había practicado, cada golpe y cada técnica aprendida lo habían llevado a este momento. Sin embargo, a pesar de las horas de entrenamiento, la ansiedad seguía carcomiendo su confianza. Su mente viajaba entre escenarios, el encuentro podía ser una catástrofe o una revelación. Cuando entró al dojo, vio a sus compañeros manteniendo un diálogo animado, ajenos a la tormenta que estallaba en su interior. Buscó a David, quien se percató de su inquietud. «Oye, ¿estás listo?», le preguntó, la preocupación visible en su voz. La respuesta de Miguel se atascó en su garganta. ¿Cómo podía estar listo si el miedo y la incertidumbre eran sus acompañantes más fieles? Sin embargo, al mirar a su alrededor, entendió que no estaba solo en esta lucha. Cada uno de ellos había enfrentado sus propios desafíos, y esa conexión le proporcionaba una chispa de valor. La práctica comenzó.
Miguel se lanzó a la serie de ejercicios, intentando que cada empujón y cada giro disipara sus dudas. Los movimientos se volvieron automáticos, el sudor brotaba de su frente, pero en el fondo, sintió que algo comenzaba a cambiar. Comenzó a imaginar a Javier no como el antagonista, sino como un espejo que reflejaba su propio miedo. Esta nueva perspectiva lo liberó de la tensión. Durante el entrenamiento, llegaba un momento de pausa. Se sentó en el borde del tatami, cerrando los ojos. La respiración se hizo más profunda. Era hora de enfrentar sus temores y renunciar a la carga que llevaba dentro. En un instante de claridad, Miguel comprendió que no se trataba de derrotar a Javier, se trataba de superarse a sí mismo. La jornada continuó, pero el peso del encuentro con Javier no se desvaneció. Miguel se mostró más presente. Cuando llegó la tarde, sabía que no podía evitar la confrontación. Se armó de valor y salió del dojo, la luz del sol iluminando su camino a la calle donde todo había comenzado. El aire era electrizante. El sonido de risas y murmullos se desvaneció cuando vio a Javier y sus amigos, concentrados en su círculo. El desafío era claro, pero una pregunta más carcomía su mente. ¿Podía realmente ser fuerte sin dejarse llevar por la rabia? El encuentro comenzó con un silencio denso. Mientras se acercaba, recordó las palabras de su abuelo: el verdadero guerrero domina su propio corazón. Era el momento de comprobarlo. Javier lo miró con desafío, y el mundo alrededor pareció desdibujarse. Miguel sintió como el miedo trataba de apoderarse de él, pero en lugar de eso, eligió concentrarse. En su mente, cada golpe que pudiera recibir o dar se transformó en un aprendizaje. La batalla ya no era solo física, era una representación de su viaje personal. El primer intercambio fue explosivo, y en ese momento, Miguel se dio cuenta de algo pivotal: había crecido. Mientras se movía y esquivaba, su objetivo no era ganar a toda costa. Su objetivo era descubrir la fuerza que había estado ocultando, esa que venía de su resolución de proteger lo que amaba. Mientras las cosas se intensificaban, un pensamiento le invadió: tal vez lo que había estado buscando en esta pelea no era solo el reconocimiento, sino la redención de sí mismo. Podría liberarse de la carga del miedo, y en su lugar, emerger como un joven que, a pesar de sus inseguridades, estaba dispuesto a enfrentar la verdad. Pero cuando miró a Javier, se dio cuenta de que su adversario también estaba lidiando con su propia lucha interna. ¿Podrían ambos encontrar un terreno común, o el ciclo de violencia continuaría? Miguel no sabía la respuesta, pero lo que sí sabía era que el próximo movimiento cambiaría todo. Todo estaba en juego, y el momento decisivo estaba a punto de llegar. Miguel tomó una respiración profunda. En medio de la confusión de movimientos, se dio cuenta de que el enfrentamiento era, en sí mismo, un catalizador para algo más grande. Ya no estaba decidido a dejarse llevar por la rabia, su deseo ahora era aprender a transformar su energía en poder, un poder que provenía de su esencia, no de su ira. Era un momento crucial, un momento en el que elegir la reacción adecuada podía definir no solo el resultado de esta pelea, sino el rumbo de su vida. La adrenalina fluía como un río indomable en su interior. Las primeras embestidas de Javier le recordaron que no solo luchaba contra un oponente físico, sino contra la impresión de debilidad que, por tanto tiempo, lo había debilitado. En lugar de centrarse en su adversario, Miguel enfocó su atención en perfeccionar cada técnica con la que había entrenado. Recordó cada consejo que había recibido, cada momento de práctica que parecía extenuante, pero que hoy le servía como ancla. En ese instante, cada golpe, cada bloqueo, se convirtió en un ensayo de autocontrol. Cuando Javier lanzó un nuevo ataque, Miguel se movió con una fluidez que no sabía que poseía. Se negó a pensar en la victoria o en la derrota. En su mente, los pensamientos eran claros y serenos: solo actúa. Deja que tu cuerpo hable por ti. Esa liberación de expectativas lo envolvió en una confianza renovada. Sin embargo, conforme los intercambios se fueron intensificando, las dudas comenzaron a asomarse nuevamente. La idea de despojarse de la rabia era tarea difícil, la emoción burbujeaba, tentadora y persuasiva. Miguel luchaba contra el deseo de devolver cada golpe con furia, de demostrar que podía pelear a la altura de Javier.
pero recordó cómo se había sentido al final de su último encuentro, y esa reflexión lo ayudó a encontrar un nuevo camino. Miguel decidió que era el momento de tomar el control. Se retiró un paso y, con una calma inesperada, se preparó para lo que venía. Este movimiento le permitió observar a Javier, no como un enemigo, sino como una persona que también estaba buscando su lugar en el mundo. Ni siquiera se percató de la sonrisa que había comenzado a formarse en su rostro. Por primera vez, comenzó a desear que Javier pudiera sentir lo que él había descubierto, que la fuerza verdadera reside en la humildad. Cada nuevo movimiento lo llevaba a revelar aspectos desconocidos de sí mismo. Había una claridad en su mente que antes no existía. Pudo visualizar quién era y quién quería llegar a ser. No necesitaba el reconocimiento externo para sentir que valía la pena. Su valor interno se convertía en el motor de su lucha. No debía demostrarle nada a nadie, solo a él mismo. Mientras se enfrentaba a Javier, una parte de su ser empezaba a florecer. Miguel entendió que la solución a su conflicto no radicaba en derribar a su rival, sino en levantar sus propias barreras internas. Era hora de evaluar su propósito, de forjar un nuevo significado de fortaleza. El último intercambio de golpes fue un torbellino de acción y claridad. Pero antes de que la pelea pudiera alcanzar un desenlace, un grito resonó en sus oídos. Era David. Miguel, aún en movimiento, sintió que su amigo no solo lo observaba, sino que también absorbía el aprendizaje que se desenlazaba en el aire. Era un recordatorio esencial, en esta jornada de autodescubrimiento, no estaba solo. Pero, ¿estaba listo para enfrentar el verdadero desafío que se avecinaba? La lucha que se extendía más allá de la superficie, hacia el núcleo de sus propios temores y aspiraciones, estaba por comenzar. La mirada de Javier ardía, como si ambos supieran que lo que se resolvía esta tarde trascendería las técnicas de combate. ¿Podría Miguel encontrar el equilibrio entre la fuerza y la compasión antes de que la lucha terminara? En ese preciso instante, sintió que todo había cambiado, pero el desenlace aún era incierto. Las lecciones que iba a aprender eran cruciales, y el verdadero desafío todavía estaba por definirse. La voz de David resonó como un eco motivador en la distancia. En ese instante, Miguel sintió que no estaba solo, que su crecimiento personal estaba siendo observado y quizás incluso validado por su amigo. Esto le otorgó una fuerza inesperada, no solo para enfrentar a Javier, sino para enfrentarse a sí mismo. Cada golpe que recibía o entregaba parecía un paso más hacia el descubrimiento de su verdadero ser. La pelea, aunque física, se convirtió en una danza introspectiva. Miguel comenzó a notar que las reacciones de su cuerpo eran el reflejo de su mente. Cuando se dejaba llevar por la furia, su productividad disminuía. Pero al mantener la calma, su velocidad y estrategia se potenciaban. Era un juego de equilibrio, y Miguel estaba determinado a encontrarlo. La ira, aunque poderosa, había sido su mayor adversaria hasta ese momento. Mientras pensaba en esto, sintió el contacto ligero de un golpe en su costado. Javier no se detendría, estaba decidido a aprovechar la ventaja. La presión lo empujó a concentrarse, a buscar la esencia de su entrenamiento. Miguel recordó las enseñanzas de su maestro sobre la importancia de la paciencia y la perseverancia. No se trataba de ganar esta pelea, se trataba de ganar la guerra interna que lo había mantenido atado. 10 movimientos más, y la energía en su ser comenzó a transformarse. Alberto, su antiguo maestro, siempre sostenía que el verdadero combate debía ser con uno mismo. Las memorias de sus entrenamientos emergían con claridad, cada una enseñándole que el verdadero poder no radicaba en la fuerza física, sino en el control emocional. La calma se expandía en su pecho, como un fuego suave que comenzaba a desvanecer la rabia que solía consumirlo. Cuando finalmente se enfrentó a Javier cara a cara, una sensación de compasión pudo más que la necesidad de demostrar su fortaleza. Comprendió que su rival también llevaba una carga, un espacio en su vida donde las dudas y miedos tomaban lugar. No podía continuar viéndolo solo como un oponente, sino como un reflejo de la lucha que ambos enfrentaban. Era entonces cuando, con un movimiento calculado, usó la técnica de su último entrenamiento en un intento por redirigir la energía de Javier hacia el suelo. A partir de ese momento, los movimientos de ambos se tornaron más fluidos,
como si estuvieran conectados en un nivel más profundo. Siguieron interacciones más comprometidas y menos agresivas, como si ambos buscaban redescubrirse en lugar de destruirse. Las tensiones comenzaron a disiparse y en su lugar surgió un inesperado sentimiento de respeto mutuo. Miguel entendió que la verdadera fortaleza no estaba en vencer al otro, sino en dominar sus propios demonios. Sin embargo, a pesar de los avances, la voz interna de la duda comenzó a manifestarse nuevamente. ¿Era suficiente lo que había logrado? ¿Realmente había cambiado algo en su forma de ver el enfrentamiento, o solo había encontrado una manera temporal de manejarlo? Miguel sabía que estas preguntas lo seguirían atormentando, que la pelea física podría haber terminado, pero el verdadero conflicto estaba por comenzarse una vez más dentro de su mente. Y en pleno silencio reflexivo, Miguel escuchó el murmullo de su corazón, consciente de que aún le quedaba un camino por recorrer. Las puertas del autoconocimiento se abrían, pero la incertidumbre sobre cómo seguir cruzándolas permanecía. Se preguntó cuál sería la respuesta cuando confrontara, finalmente, no solo a Javier, sino a su propia identidad. La tarde comenzaba a declinar, y mientras la luz se desvanecía, una nueva sombra emergió entre ellos. La silueta de un conocido que trajo consigo un aire de desafío y una pregunta: ¿estás listo para el próximo reto? La inquietud de lo desconocido se apoderó de Miguel, quien comprendió al instante que su verdadero viaje apenas comenzaba. Miguel se quedó paralizado por un instante, aún atrapado en las corrientes de su autodescubrimiento. La figura que se presentó ante él pertenecía a Luis, un viejo amigo del dojo, conocido por su carisma y su audaz inclinación hacia el peligro. La sonrisa de Luis, mezcla de confianza y provocación, resonó en el aire pesada de incertidumbre. La pregunta que había lanzado como un dardo se atascó en su mente: ¿estás listo para el próximo reto? La adrenalina fluyó por sus venas. Este no era solo un desafío físico, representaba una oportunidad de demostrar su transformación interna. Sin embargo, una sombra de duda lo envolvió. ¿Estaba preparado para lo que venía? El entrenamiento había sido útil, pero las lecciones sobre la mente y el control emocional aún palpitaban dentro de él. Su nuevo camino no consistía solamente en ganar combates, sino en encontrar consistencia en su identidad. Luis, captando su incertidumbre, dio un paso adelante con un brillo en los ojos. No es solo un combate, es un desafío para que descubras quién eres realmente, dijo, su tono lleno de energía. Las palabras resonaron en Miguel, provocando un eco en su interior. Esa era la esencia de lo que perseguía, no ganar, sino comprenderse a sí mismo. La promesa de una confrontación le hizo sentir una mezcla de entusiasmo y aprensión. En su mente, Miguel empezó a delinear su enfoque. Necesitaba evitar caer en la misma trampa emocional que había enfrentado antes. La ira y la frustración no serían sus armas esta vez. Quería probar que había aprendido que en la lucha con uno mismo, la calma era la clave. Ambos se trasladaron al gimnasio del dojo. La atmósfera estaba cargada de energía, el aire vibrante con la expectativa de un choque inminente. Miguel visualizó cada movimiento, cada reacción posible, como si desplegara un mapa en su mente. Debía recordar que los verdaderos adversarios no solo se miden por la fuerza, sino por el ingenio y el control. Luis se movió con la gracia típica de un artista marcial, añadiendo un aire festivo a la lucha. Cada golpe era preciso y bien ejecutado, una danza que parecía más una celebración que un enfrentamiento. Al principio, la presión lo abrumó, la necesidad de demostrar lo aprendido se convirtió en confusión. Pero, en el fondo de su ser, Miguel se aferró a su entrenamiento, cada golpe que absorbía era una lección, cada paso esquivado, una oportunidad para reevaluar su estrategia. La calma, aquella llama suave que había empezado a crecer en su interior, se encendió con cada respiración profunda. En medio del caos, Miguel empezó a descubrir una nueva dimensión de sí mismo. Ya no se sentía atado al resultado, el objetivo era el proceso, la experiencia de cada interacción. Pronto, sus movimientos se volvían más fluidos. La lucha no era solamente entre ellos, sino una revelación más profunda de sus capacidades ocultas. La conexión con Luis se transformó. Más que un rival, era un espejo que reflejaba su crecimiento y sus luchas.
Ambos comenzaron a anticiparse, intentando prever los movimientos del otro más allá de lo físico. Cuando sus miradas se cruzaron, fue un momento de claridad. Miguel entendió que ganar o perder no definía su valor. La verdadera victoria estaba en aceptar la incertidumbre y abrazar la transformación. Mientras la lucha se desarrollaba, una nueva pregunta emergía: ¿cómo canalizaría todo este autoconocimiento en la vida fuera del dojo? Pero justo cuando la lucha se tornaba crucial y reveladora, el sonido de un mensaje entrante interrumpió su concentración. Luis hizo una pausa, y Miguel se sintió incómodo ante la interrupción. Con un gesto con la mano, Luis desbloqueó su teléfono y mostró la pantalla. «Es un mensaje de un antiguo compañero del dojo», dijo Luis, su expresión cambiando súbitamente. «Necesitamos hablar sobre algo que involucra a Javier y su pasado». Miguel sintió que el peso de la revelación lo aplastaba. El destino nunca había sido solo su lucha, y la sombra de Javier regresaba. El viaje hacia él. Verdadero entendimiento de sí mismo estaba más lejos de lo que se había imaginado. ¿Qué habría en ese mensaje que podría desatar otro conflicto interno? La inquietud creció mientras se preparaba para enfrentar no solo su lucha personal, sino también un misterio que podría cambiarlo todo. Miguel sintió como una corriente de adrenalina se apoderaba de él. La mención de Javier, un fantasma de su pasado, había puesto su vida de cabeza una vez más. Siempre había considerado a Javier como un amigo, pero el oscuro legado que lo acompañaba era una sombra que nunca desaparecía del todo. Luis observó la reacción de Miguel. «Lo sé, es complicado», dijo suavemente, reconociendo la tormenta de emociones que giraban dentro de él. «Javier necesita ayuda, pero la pregunta es, ¿estás listo para involucrarte otra vez?». La pregunta lo golpeó con fuerza. Todo en su interior le advertía que acercarse a Javier podría reabrir viejas heridas. Dudas lo asaltaban: ¿acaso estaba realmente preparado para enfrentarse a sus propios demonios? Había trabajado arduamente para restaurar una relación sana contigo mismo, pero involucrarse en el mundo de Javier significaba arriesgarlo todo. Esa noche, Miguel se sentó solo en su cuarto, las luces apagadas, sumido en la penumbra. La lucha en el dojo había sido liberadora, una manifestación de su crecimiento, pero Javier representaba un desafío completamente diferente. La lucha no sería un enemigo físico, sino un dilema emocional. Al mirar por la ventana, se perdía en sus pensamientos, reflexionando sobre el camino que había recorrido hasta ese instante. El dojo, las enseñanzas, la bondad y sinceridad de Luis, todo había sido un viaje hacia el autoconocimiento. Ahora, la incertidumbre de Javier ofrecía un nuevo rumbo. Al despertar al día siguiente, Miguel decidió que debía confrontar este nuevo desafío con total honestidad. No se trataba solo de lo que Javier necesitaba, era la oportunidad de validar su propio crecimiento. Quería que Javier comprendiera su dolor, así como Miguel había ido aprendiendo a hacerlo con el suyo. Se preparó con la misma disciplina que empleaba en el dojo, practicando técnicas de respiración y visualización que le permitirían mantener la calma. Se encontró con Luis en un café cercano. La preocupación del amigo era palpable, pero también una chispa de admiración en su mirada. «Escucha, Miguel, no tienes que hacerlo si no quieres», advirtió Luis, su voz firme. «Es tu decisión y solo tú conoces tu camino». Miguel asentía, sintiendo el peso de esas palabras. Con cada sorbo de café, el fuego en su interior crecía. La resolución se afirmaba. «Es parte de mi viaje. Necesito entenderlo, enfrentar el pasado de una vez por todas», respondió, sintiendo que cada palabra impactaba su futuro. Ambos se dirigieron al viejo barrio donde Javier había solido pasar tiempo. El paisaje era nostálgico, lo envolvía en memorias que despertaban risas y añoranzas. Llamaron a la puerta de un pequeño apartamento, y al abrirse, el resplandor de una luz interior contrastó con la penumbra que había rodeado a Javier por tanto tiempo. La figura de Javier apareció, descuidada y desaliñada, su mirada, cargada de historia y arrepentimiento. El silencio reinó en el aire por un instante que pareció eterno. Miguel sabía que este encuentro sería la prueba máxima de su evolución. Justo antes de cruzar el umbral hacia la complicada conversación que les esperaba, Miguel se preguntó si la verdadera lucha sería en su interior.
Iluminar el camino hacia el entendimiento no sería fácil, pero la búsqueda de respuestas pronto revelaría secretos que quizás habían permanecido enterrados demasiado tiempo. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, el eco de la incertidumbre y el deseo de redención resonaban en su mente. Reconocer el pasado era crucial, pero ¿sería suficiente para trazar su futuro? La tensión creció en el ambiente, mientras Miguel se preguntaba cuál sería su siguiente paso en este gélido recorrido hacia la verdad. Miguel se sentó frente a Javier, el silencio entre ellos pesado, cargado de años de rencor y dolor no resuelto. La transformación personal que había experimentado en el dojo lo había llevado hasta aquí, a este momento decisivo en el que las palabras se volvían cruciales. Mirar a su adversario en los ojos era como mirar a un viejo reflejo de sí mismo, lleno de inseguridades y pérdidas. Necesito entender, comenzó Miguel con firmeza. Su voz resonó en la habitación, una mezcla de determinación y vulnerabilidad. ¿Por qué elegiste este camino? ¿Qué te llevó a convertirte en la sombra que ahoga a todos a tu alrededor? La pregunta flotó en el aire con un peso que parecía abrumar a Javier. El gánster, atrapado en la penumbra de sus decisiones pasadas, finalmente rompió el silencio. No elegí esto, Miguel. Lo hice porque creí que era la única forma de sobrevivir. Creí que el poder era todo lo que importaba, dijo Javier, su mirada reflejando una lucha interna. Las palabras comenzaron a deslizarse como un torrente, la máscara de intimidación cayendo a medida que su dolor se hacía visible. Miguel sintió una conexión con la historia de Javier, una tragedia que resonaba en su alma. Se dio cuenta de que detrás de cada amenaza había un ser humano con sus propios miedos y vulnerabilidades. Todos hemos sufrido, susurró. Pero lo que decides hacer con ese sufrimiento es lo que define quién eres. A medida que las horas transcurrían, Miguel empezó a compartir su propio viaje, las lecciones de su abuelo, la lucha por proteger a su familia, la necesidad de encontrar su voz. Al hacerlo, sentía que las cadenas que los habían mantenido en conflicto empezaban a romperse. La vulnerabilidad que antes parecía una debilidad se transformaba en fuerza. Es posible cambiar, afirmó Miguel. He aprendido que la verdadera fuerza no reside en la violencia, sino en la capacidad de perdonar y de crecer. Javier lo miró, la incredulidad reflejada en su rostro. Pero a medida que las palabras de Miguel llegaban a su corazón, el hielo que había construido a su alrededor comenzó a derretirse. ¿Y si lo intentamos juntos?, sugirió Miguel, la voz firme pero también esperanzada. No más amenazas. Podríamos encontrar una manera de redirigir nuestra energía. Aprender de nuestro dolor, en lugar de vivir en él. La idea de un nuevo camino, uno donde no solo él, sino también Javier pudieran encontrar redención, era como un faro de luz en la penumbra. La transición interna fue palpable, los dos hombres compartieron historias, risas y lágrimas en un intercambio que desdibujaba los límites entre el pasado y el futuro. Miguel se dio cuenta de que había optado por un camino mucho más difícil que el de la confrontación física. Había decidido abrazar la empatía, y eso lo validaba como un verdadero guerrero. Mientras discutían sus próximos pasos, comprendieron que lo que estaba en juego no era solo su propia historia, sino el potencial de transformar el entorno en el que vivían. Este camino de crecimiento, de transformación personal, tendría ramificaciones más allá de ellos. Miguel encontró en el proceso su propio propósito, ayudar a otros a liberarse de sus cadenas. Días después, Miguel decidió organizar una reunión en el dojo, invitando a sus amigos y conocidos del barrio. Saber que Javier estaría allí, como un nuevo aliado y no como el antagonista del pasado, representaba no solo un cambio en su vida, sino en el de todos los que lo conocían. La oportunidad de crear un espacio seguro para todos se convirtió en un logro tangible, cimentando su crecimiento personal de manera concreta. En el dojo, rodeado de su comunidad de amigos, Miguel se sintió por fin en paz, confiado en su capacidad para tomar el control de su vida. Había transformado su miedo y la carga de la responsabilidad en una fuerza impulsora. Los ecos de su padre y el legado de su abuelo lo acompañaban en este nuevo camino. Miguel se estaba convirtiendo en un protector, no a través del poder de la fuerza física, sino del poder del amor y la comprensión. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, proclamó Miguel, sintiendo la calidez de la aceptación.
No se trata de enfrentar la violencia con más violencia. Se trata de levantarnos juntos, de apoyarnos mutuamente en la búsqueda de nuestros propios caminos. La sonrisa de Javier, genuina y abierta, fue la respuesta. Esa noche, el dojo no solo fue un lugar de entrenamiento, sino un símbolo de transformación. Miguel había logrado mucho más que aplicar técnicas de Kung Fu, había encontrado su verdadera voz. El silencio que tanto lo había atormentado finalmente había sido superado. Miguel miró a su madre, a sus hermanas, y supo que había cumplido con su promesa. La familia, el amor y el compromiso habían hecho que todo valiera la pena. Su carga se había vuelto una fuerza, su vulnerabilidad una fortaleza, y su papel como protector se transformó en algo que nunca imaginó, un constructor de puentes entre corazones y experiencias. La luz del futuro no solo se iluminaba para él, sino para todos a su alrededor. No esperes ni un segundo más para sumarte a esta comunidad de transformación y superación personal. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias que conmueven y transforman vidas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hazlo crecer, porque con tu apoyo, podemos llegar lejos. Comenta tus reacciones y teorías sobre este cierre, queremos saber tu opinión. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta transformación. Únete a la magia de las historias que inspiran.